Imagina esto, una niña de 6 años, Siberia, invierno, su familia no tiene dinero, no tiene contactos, no tiene nada, solo una raqueta, demasiado grande para sus manos, y un padre que creía en lo imposible. Esa niña se convirtió en una de las tenistas más grandes de la historia. Esta es la historia de María Sharapova. María nació el 19 de abril de 1987 en Nyagan, Siberia. Sus padres se habían mudado allí huyendo de los efectos de Chernobyl, el peor accidente nuclear de la historia. Desde pequeña el tenis fue su mundo. Sus padres no podían costear una raqueta de niña, así que le cortaron el mango a una de adulto para que pudiera jugar. A los 4 años ya practicaba con su padre en los parques de Sochi. A los 6, en una clínica de tenis en Moscú, algo extraordinario ocurrió. Martina Navratilova, una de las más grandes de la historia, vio jugar a María y le dijo a sus padres: «Llévala a la academia de Nick Bollettieri en Florida». Y así comenzó todo. Yuri Sharapova tomó a su hija de 6 años, metió $700 en su bolsillo, todo lo que tenían, y cruzó el océano convencido de que esa niña cambiaría el tenis para siempre. Lo que nadie les dijo es que el camino sería brutal. Cuando llegaron a la academia, les dijeron que María era demasiado joven para entrar. El padre trabajó como mesero y en trabajos ocasionales para pagar sus clases mientras esperaban. La madre no pudo viajar con ellos. Problemas de visa la retuvieron en Rusia por 2 años. Una niña de 6 años, en un país extraño sin su madre, entrenando todos los días. A los 9 años finalmente entró a la academia con una beca completa, pero dentro no fue fácil tampoco. Las niñas mayores la intimidaban, era la más pequeña, la más nueva, la extranjera, pero cada mañana volvía a la cancha. Eso nunca cambió en toda su carrera. El 3 de julio de 2004, Londres, la cancha central de Wimbledon, una adolescente de 17 años, prácticamente desconocida para el mundo, camina hacia la cancha más famosa del tenis. Del otro lado, Serena Williams, la campeona reinante, la número 1 del mundo, la jugadora más dominante de su generación. Nadie daba un centavo por María Sharapova ese día. Sharapova ganó 6-1, 6-4, en menos de 1 hora y media. El mundo del tenis quedó en shock. Se convirtió en la tercera campeona más joven en la historia de Wimbledon, la primera mujer rusa en ganar ese título, y el inicio de la rivalidad más icónica del tenis femenino moderno. En un año pasó de ser una desconocida a ser la deportista femenina mejor pagada del mundo, de Siberia a Wimbledon, en 17 años. Pero Wimbledon fue solo el comienzo. En 2006 ganó el Abierto de Estados Unidos, derrotando a Justin Henin en la final, su segundo Grand Slam. En 2008 ganó el Abierto de Australia, tercer Grand Slam para María. Y entonces llegaron las lesiones, el hombro, las cirugías, los meses fuera de la cancha, las dudas de si volvería a ser la misma. Pero María Sharapova siempre volvió. En 2012 ocurrió algo que muy pocas tenistas han logrado en toda la historia del tenis. Ganó Roland Garros, completando el Career Grand Slam. Solo la 10ª mujer en lograrlo. Una jugadora que durante años fue considerada débil en arcilla, la superficie más exigente del tenis, ganó Roland Garros, y lo hizo 2 veces, también en 2014. 5 Grand Slams en total. Número 1 del mundo en 5 ocasiones diferentes. En 2016 llegó el momento más difícil de su carrera. Dio positivo en un control antidopaje y fue suspendida. Fue un golpe devastador, no solo deportivo, sino personal y mediático. Muchos pensaron que era el final, pero volvió, como siempre había hecho. Compitió hasta 2020 y cuando decidió retirarse lo hizo con sus propias palabras en un ensayo en Vanity Fair, con la misma elegancia y determinación con la que jugó toda su vida. En 2024 fue incluida en el Salón de la Fama del Tenis. ¿Y quién la presentó? Su mayor rival, Serena Williams. Serena subió al escenario y dijo que lo que empezó como una rivalidad se convirtió en respeto, y lo que creció del respeto se convirtió en amistad. Esa imagen resume todo. Una niña que salió de Siberia sin nada,
que durmió lejos de su madre a los 7 años en un país extraño, y que de todas formas se convirtió en leyenda. La atleta femenina mejor pagada del mundo por 11 años consecutivos, 5 Grand Slams, medalla olímpica, Salón de la Fama del tenis. Pero más que los números, María Sharapova es la prueba de que la resiliencia siempre gana. Esta es su historia en el tenis.